Karl Kautsky. Las lecciones del experimento de octubre. Fuente, ¿y ahora qué? Publicado, Die Gesellschaft, 1925. El despotismo del partido bolchevique en Rusia parece ser más fuerte y menos abierto al ataque que nunca. Sin embargo, ya muestra signos de un colapso inminente. Eso ha sido demostrado muy recientemente por el caso Trotsky. A primera vista puede parecer que su solución rápida y fácil ha fortalecido al régimen dictatorial en la mayor medida posible, y ha demostrado que ahora no es posible oponerse a este régimen. Pero es precisamente la facilidad con la que se suprimió la oposición lo que ha demostrado cuán profunda es ya la decadencia interna del bolchevismo. Porque esta no fue una oposición externa que se enfrentó a los actuales amos de Rusia, sino una de dentro de sus propias filas, la oposición de un hombre que junto con Lenin creó la dictadura y la justificó tanto práctica como teóricamente, mientras que la mayoría de la actual élite gobernante de Rusia inicialmente adoptó una actitud vacilante hacia ella, y por muy buenas razones. Esta posición adoptada por Zinoviev y compañía fue demostrada claramente por los recientes escritos de Trotsky-Lenin y 1917, sobre Lenin y las lecciones de octubre, y aún más claramente por el hecho de que no saben cómo responder a sus críticas excepto silenciando al crítico. Pero algo más se demuestra por estos dos escritos y particularmente por este último, cómo incluso las mejores mentes del bolchevismo han declinado intelectualmente. Trotsky habla con desprecio sobre el cretinismo parlamentario de la socialdemocracia, por el cual entiende cualquier interés en los procedimientos parlamentarios y cualquier participación en tales asuntos. Engels, que introdujo la expresión, entendió algo diferente por ella, la mentalidad limitada de algunos parlamentarios que creen que el mundo entero, su historia y futuro, están gobernados y determinados por una mayoría de votos en ese órgano representativo particular que tiene el honor de contarlos entre sus miembros. Revolución y contrarrevolución en Alemania, pp. 107-8. Publicado bajo el nombre de Marx, pero escrito en su mayor parte por Engels. 1. Pero tal sobreestimación de la propia esfera de actividad no se encuentra solo entre los miembros del Parlamento. En todos los campos de la acción humana se puede observar la misma presunción entre las mentes limitadas. Al mismo tiempo que Trotsky se involucró en la lucha por el poder y luego llegó al poder, también sucumbió al cretinismo, en el sentido definido aquí. Pero no a la variedad parlamentaria. El suyo es de otro tipo, es cretinismo militar. Trotsky cree que todos los problemas de nuestro tiempo pueden ser resueltos por medio de la fuerza militar. Eventualmente, incluso quiso revivir la vacilante producción de la Rusia soviética militarizándola imprudentemente y, sin embargo, se tambaleaba precisamente porque un exceso del espíritu militarista ya prevalecía dentro de la administración estatal y la industria estatizada. Trotsky también fracasó miserablemente con su militarización del trabajo. Él no es más sabio para esto. Todavía cree que cualquier cosa se puede lograr con la fuerza militar. En su reciente libro quiere extraer las lecciones de la revolución, pero en la que él respecta, ningún factor económico o social es digno de consideración aquí, solo el factor militar en un momento dado. Incluso habla con toda seriedad de compilar un manual de guerra civil, p. 68 de la edición alemana publicada por Elof, Berlín. 2. En otra parte dice, es por eso que requerimos un enfoque completamente diferente del que prevalece en las cuestiones de la guerra civil en general y de la insurrección armada en particular. Siguiendo a Lenin, todos nosotros seguimos repitiendo una y otra vez las palabras de Marx de que la insurrección es un arte. Pero esta idea se transforma en una frase hueca, en la medida en que la fórmula de Marx no se complementa con un estudio de los elementos fundamentales del arte de la guerra civil, sobre la base de la vasta experiencia acumulada de los últimos años, p. 75. 3. Es cierto que Engels, no Marx, en el libro ya citado sobre la revolución y la contrarrevolución en Alemania, p. 117, dice, la insurrección es un arte tanto como la guerra o cualquier otro, y está sujeta a ciertas reglas de procedimiento. 4. Pero a Engels le parece que estas reglas son muy simples. No está pensando aquí en elaborar un manual oficial para la revolución. Estas reglas, para Engels comprenden solo dos,
en primer lugar nunca juegues con la insurrección a menos que estés completamente preparado para enfrentar las consecuencias de tu juego. 5. Este párrafo del Manual Oficial de la Revolución debe ser tomado urgentemente en serio por todos los miembros de la Internacional Comunista. Y Engels también dice, en segundo lugar, una vez que la insurrección haya comenzado, actúe con lema y determinación y aproveche la ofensiva. 6. Ese sigue siendo hoy un principio indiscutible que, sin embargo, se aplica naturalmente solo mientras la insurrección haya comenzado. Pero en su libro Trotsky no se ocupa de eso en absoluto. Para él, el arte de la insurrección es más bien, el arte de llamar a la existencia una insurrección. Engels una vez más, no se ocupa de esto en absoluto. Discute la cuestión de cómo se debe proceder en la insurrección, en relación con los levantamientos alemanes de 1849, que surgieron completamente espontáneamente, de una situación en la que la Constitución Imperial y la Asamblea Nacional estaban amenazadas por la reacción y, por lo tanto, como diría Trotsky, por cretinismo parlamentario. Todos los defensores de la Asamblea Nacional actuaron juntos en ese momento, y Engels se unió a la insurrección de la pequeña burguesía en Baden y así se convirtió, para emplear la fraseología bolchevique, en un lacayo de la burguesía. Por el contrario, Trotsky no solo examina el arte de organizar una insurrección, sino que también es una insurrección de un tipo muy particular cuyas artes desarrolla, no una insurrección contra la contrarrevolución, en la que todos los defensores de la revolución trabajan juntos, sino una insurrección contra otros revolucionarios, que tienen que ser derrotados si no quieren dejarse comandar por Lenin y Trotsky. Engels habría rechazado la participación en tal insurrección con indignación, y Marx no menos. Después de todo, dijeron en el Manifiesto Comunista, los comunistas no forman un partido separado opuesto a otros partidos de la clase obrera. 7. Eran los opositores más fuertes del sectarismo dentro del gran partido obrero que era su objetivo. Vieron en el sectarismo un signo de la inmadurez del movimiento obrero. Lenin y Trotsky no solo han adoptado este signo de la inmadurez del movimiento como su principio más importante y han hecho del bolchevismo la más intolerante de todas las sectas, sino que han ido más allá de lo que incluso la más inmadura de las sectas socialistas ha ido antes, han propagandizado y llevado a cabo la insurrección armada de su secta contra otros partidos obreros como Trotsky muestra, inicialmente en oposición a una parte sustancial de sus propios partidarios, que con razón tenían dudas sobre tal tipo de guerra civil, al menos mientras ellos mismos no hubieran probado las atracciones del poder. Quien practica el arte de esta insurrección no puede de ninguna manera apelar a Engels o Marx. Tal levantamiento nunca pudo surgir de la acción espontánea de las masas, y, como el propio Trotsky muestra, una condición esencial para su éxito fue el engaño de las masas con respecto al objetivo de la acción y el arrullo de otros socialistas, con quienes una parte de los bolcheviques entabló negociaciones amistosas mientras que al mismo tiempo la otra parte levantó ametralladoras contra ellos. Trotsky se encarga de burlarse de los mencheviques porque confiaban en la honestidad de los bolcheviques. 8. Lo que tuvo lugar en octubre de 1917 en San Petersburgo no fue precisamente un levantamiento espontáneo de las masas, como el de febrero del mismo año, sino un golpe de Estado, que Lenin y Trotsky mismos organizaron, enteramente a la antigua usanza rusa. Es el arte de tales golpes de Estado en el que Trotsky está pensando, y él los entiende mejor que nadie. Su éxito no prueba que este sea el camino hacia el socialismo que el proletariado tiene que seguir en todas partes, sino solo que en muchas cosas Rusia todavía no está más avanzada de lo que estaba bajo Catalina II. Es una evidencia del cretinismo militar de Trotsky que imagina que solo necesitas conocer el manual de tales insurrecciones para poder producirlas como quieras, en cualquier lugar y en cualquier momento. Si la revolución mundial aún no ha sucedido, esto se debe evidentemente al hecho de que el manual aún no está listo. ¿No ve que el éxito del golpe de Estado de 1917 se debiera a condiciones de un tipo bastante específico que solo existían en Rusia en ese momento y que no existen hoy en ningún país del mundo, y menos aún en el mundo capitalista? Muestra una increíble estrechez de visión pensar que cualquier lección para el proletariado internacional se puede obtener de las artes del golpe de octubre de 1917. Hasta hoy, todavía no ha registrado en la conciencia de Trotsky cuáles son las verdaderas lecciones que se pueden extraer de este golpe.
Él piensa, para el estudio de las leyes y métodos de la revolución proletaria no hay, hasta el momento actual, una fuente más importante y profunda que nuestra experiencia de octubre, p. 14. 9. Sin embargo, para él la revolución proletaria es idéntica a la toma armada del poder. ¿Toma del poder por quién? Por el proletariado. El propio Trotsky sostiene que el proletariado ruso es incapaz de mantener el poder estatal. Solo habla de la organización de la vanguardia proletaria para la insurrección armada. Con eso se refiere al Partido Comunista. Pero esto se dividió en octubre, como muestra Trotsky. En ese momento, aparte de Lenin y Trotsky, casi todos los líderes del bolchevismo albergaban dudas sobre la insurrección. Así que al final la revolución proletaria se reduce a la toma del poder por los comandantes de la vanguardia, Lenin y Trotsky. Fue por eso que todos los pensadores y luchadores del socialismo ruso, desde Chernysevsky hasta Plejánov, lucharon, y porque todos sus innumerables mártires derramaron su sangre, para proporcionar a Lenin y Trotsky el poder absoluto. No, querían liberar a Rusia y establecer allí las condiciones que hicieran posible que el proletariado desarrollara la fuerza y la madurez que le permitieran liberarse. En octubre de 1917, la mayoría de los bolcheviques todavía sabían que esta era la tarea de la revolución proletaria, y por esa razón estaban en contra de la toma del poder que Lenin y Trotsky planeaban, no porque estuvieran en general en contra de la toma del poder por el proletariado, lo que sería una tontería, sino porque estaban en contra del tipo de toma del poder planeada por esos dos hombres, ya que preveían que solo el mal podría surgir de esto para Rusia y para su proletariado, como lo demuestran las declaraciones citadas por Trotsky de Zinoviev, Losovsky y otros, los revolucionarios experimentados, viejos bolcheviques a quienes Trotsky acusa de haber adoptado una posición esencialmente socialdemócrata en este periodo más crítico, p. 76.10. Era la posición que todo el movimiento socialista y revolucionario había adoptado hasta entonces. Solo cuando llegaron al poder, esos bolcheviques vacilantes olvidaron, como tantos revolucionarios victoriosos antes que ellos que se intoxicaron con el poder, su propio pasado y todo conocimiento de lo que los inspiró cuando ellos mismos tuvieron que llevar a cabo luchas difíciles contra el poder existente. Para Lenin y Trotsky, durante los días de octubre, era básicamente una cuestión solo de poder personal, no de la toma del poder por el proletariado. Trotsky señala repetidamente que Lenin en ese momento dijo con razón, ahora o nunca. Y, de hecho, puede haber tenido razón en esto si el objetivo era solo capturar todo el poder para Lenin. Para eso, las condiciones tal vez estaban presentes solo en el caos de octubre de 1917. Una vez pasado este momento crítico, tal vez no habría sido posible de nuevo para Lenin capturar el poder absoluto para sí mismo. Pero desde el punto de vista de la toma del poder por el proletariado en octubre, sería ridículo decir, ahora o nunca. En todos los países industrializados, el proletariado debe, junto con el desarrollo de la propia industria, ganar inexorablemente en fuerza y madurez, y su eventual victoria está asegurada. Y esta victoria, que surgirá de las luchas de incontables millones, no puede depender de si un solo individuo ha captado o no el momento adecuado para ello. Por cierto, qué contradicción es, por un lado, decir que en Rusia solo hubo una situación especial, un solo momento, que nunca se repetiría, para la insurrección que tomaría el poder para los comunistas, mientras que, por otro lado, el momento adecuado para la revolución mundial se repite constantemente. En 1917, sobre la base de su utopismo, que ahora resulta ser tan primitivo como extremo, Lenin todavía podía pensar que si tan solo conquistaba el poder todo se ganaría para el proletariado. Podría simplemente unir a la nueva sociedad con algunos fuertes golpes de martillo. Pero creer hoy, después de la experiencia de los últimos 7 años, que el problema central del socialismo consiste solo en la cuestión de cómo se conquista el poder, sin ninguna consideración de los métodos, los objetivos y las condiciones de esta conquista, hablar hoy de las lecciones del experimento de octubre y solo discutir la cuestión de la victoria militar de la propia secta, o más bien su alto mando, sin la menor referencia a las condiciones económicas y sociales de la época, es demostrar un cretinismo militar casi aterrador. Los militares solo se preocupan por derrotar al enemigo,
destruir sus recursos e imponer a su propio ejército la obediencia ciega de todos los subordinados. No les preocupa nada más. Y así es exactamente como Trotsky piensa hoy. No se le ocurre que sea necesario examinar si aquellos dentro de sus propias filas a quienes acusa de ser socialdemócratas, mencheviques y cómplices de la burguesía tal vez tenían razón fundamental cuando vieron, en un golpe de Estado contra los partidos socialistas hermanos, un peligro para el progreso de Rusia y su proletariado. Aunque hoy se avergüencen del buen sentido que mostraron en ese momento. Tal vez hoy los hechos hablan un lenguaje que no puede ser malinterpretado y que muestra claramente lo que un callejón sin salida, para usar las palabras de Berezaev, 11, Rusia y sus clases trabajadoras han sido conducidas por el experimento de octubre. Los actuales titulares del poder allí todavía no entienden nada de esto. Mientras recurren a métodos contradictorios, buscando ganarse la confianza de capitalistas y gobiernos en el extranjero para obtener préstamos, y al mismo tiempo haciendo propaganda para el derrocamiento de estos gobiernos y capitalistas a través de la revolución mundial, se adentran cada vez más en el pantano. Cualquiera que mire las cosas desde un punto de vista económico encontrará que el experimento de octubre de ninguna manera ha sido un éxito. Militarmente, sin embargo, lo ha conseguido. Todos los oponentes dentro de Rusia han sido derrotados, y la obediencia ciega de los subordinados se ha impuesto plenamente, no solo entre la población en general, sino también en el Ejército Rojo y el propio Partido Comunista. Y hoy Trotsky, sin embargo, ya no pensará tan favorablemente en el experimento de octubre como lo hizo hace unos meses, cuando escribió sus últimos trabajos. Y tal vez descubra algunas lecciones en este experimento que hasta ahora se le han escapado. Para él, el problema central durante los días de octubre fue la toma del poder personal. Parece haber sido un éxito total. Lenin y Trotsky se convirtieron en autócratas a los que todos se sometieron. El propio Trotsky hizo la mayor contribución a la construcción de ese terrible aparato de dominación cuya maquinaria aplasta a cualquiera que esté dispuesto a desafiar a la élite gobernante. Pero he aquí. Debido a diferencias puramente personales, o eso parece, el adorador del poder entra en conflicto con sus colegas que, después de la retirada de Lenin de los asuntos del gobierno, se han hecho sentir como en casa al frente del Estado, y él mismo es capturado por esta maquinaria despiadada. A tan perfecto orden de funcionamiento lo ha traído. ¡Qué éxito! Lo que para él era el medio para el poder total lo ha condenado a una completa impotencia. Sus artes han llevado así el poder a aquellos a quienes él mismo critica como mencheviques y oportunistas. Y por lo tanto también como ladrones y asesinos. Tal vez Trotsky ahora comience a pensar un poco menos despectivamente de la democracia. Que un hombre como Trotsky, que a pesar de todas sus debilidades, sin embargo, está cabeza y hombros por encima de sus oponentes bolcheviques y que ha hecho tanto por su aparato estatal, sea eliminado tan rápida y fácilmente es muy sorprendente. Que Patroclo e incluso Aquiles caigan y Tersites regresen, por supuesto, ha ocurrido a menudo en la historia, y no es raro que en un duelo entre Tersites y Aquiles el primero haya ganado por algún truco sucio. 12. Pero que Aquiles debería desafiar a Tersites a un duelo y a la primera señal de resistencia de poner las armas sin luchar, eso apenas tiene precedentes en la historia. Y tan rara vez ha ocurrido que, si Aquiles es desterrado, todo el ejército de sus camaradas que han luchado a su lado se alinea casi unánimemente detrás de Tersites y acepta con entusiasmo. Este fenómeno es un síntoma grave de la debilidad interna del bolchevismo. Parece tan grave porque es quizás el ejemplo más destacado pero de ninguna manera es el único de su tipo. En una estructura social tan decadente como la Rusia soviética, los conflictos entre los miembros de la casta gobernante son inevitables pero hasta ahora cada intento de un excampeón del Partido Comunista de plantear críticas al gobierno ha terminado con el crítico siendo transferido a algún sinecura y condenado al silencio. Y cada uno de ellos lo ha aceptado en silencio. Eso demuestra que no solo la cabeza del terror y la chaica de la medusa ha petrificado a la masa de la población, sino que también parece haber matado toda la vida independiente entre quienes la tienen en sus manos. Ha transformado a los campeones del propio partido gobernante en esclavos y criaturas serviles. Eso es muy conveniente para los gobernantes existentes, siempre y cuando todo salga bien pero mucho peor para el régimen si entra en una crisis que amenaza su existencia.
Luego mirará a su alrededor en vano en busca de defensores. ¿Alguien se imagina que aquellos que permiten que un Trotsky caiga sin una palabra de oposición arriesgarán sus vidas, si algún día llegara a eso, para salvar a un Zinoviev? La facilidad de la represión de Trotsky muestra que el regimiento del bolchevismo tiene muy pocos hombres con columna vertebral en sus filas. Es un coloso con pies de barro que ya no puede sobrevivir a ninguna crisis grave y que además, es incapaz de regenerarse desde dentro. La primera crisis profunda que encuentre debe terminar en una catástrofe para ella. Notas editoriales. 1. Marx Engels, Obras completas, volumen 11, p. 79. 2. Trotsky, Las lecciones de octubre, en el desafío de la oposición de izquierda, 1923 a 25, 1975, p. 247. 3. Ibid, p. 253. Nota del transcriptor. Esta cita fue acortada en la traducción original al inglés.